El Padre Pío, de Pietrelcina, no fue solo un santo conocido por su profunda fe, fue un misterio en forma humana, alguien cuya vida estuvo marcada por extraordinarias experiencias espirituales que la mayoría de la gente solo conoce en relatos antiguos. Viviendo en el siglo XX, una época regida por la razón y la ciencia, el Padre Pío fue una anomalía, un hombre que podía sanar a los enfermos con sus oraciones, aparecer en diferentes lugares al mismo tiempo, leer los corazones de las personas como si sus almas fueran libros abiertos y relatar conversaciones que afirmaba haber tenido con Jesús y la Virgen María. Estas no eran leyendas de un pasado lejano, ocurrían en tiempo real, presenciadas por miles de personas. Pero quizás el don más inquietante que portaba era el de la profecía, y entre las revelaciones que recibió, una destacó por su intensidad y terror. No se trataba solo del destino del mundo, sino del colapso de la fe misma. Según el Padre Pío, tanto la humanidad como la Iglesia se enfrentarían a un futuro que pondría a prueba sus almas. En una carta que escribió en 1959, posteriormente incluida en el libro de Renzo Baschera y Grandi Profeti, describió una visión que evoca las antiguas advertencias de las Escrituras, especialmente del Apocalipsis. Vio lo que él llamó el principio del fin, una era de ceguera espiritual, donde el amor se enfriaría y donde la humanidad rompería voluntariamente su vínculo con Dios. En esta visión, el Padre Pío describió cómo el mundo se hundiría aún más en el egoísmo, el odio y la violencia. El orgullo reemplazaría a la humildad. El deseo se impondría a la conciencia. La gente se adoraría a sí misma en lugar de a Dios. El mundo, que una vez fue un paraíso dado a la humanidad para cuidarlo y apreciarlo, se convertiría en un desierto árido y sin vida, tanto física como espiritualmente. La tierra respondería a la maldad humana con desastres naturales, hambruna y caos. Pero lo que realmente le desgarró el corazón fue lo que vio sucederle a la Iglesia. Habló de un tiempo en el que la Iglesia ya no sería atacada desde fuera, como lo había sido durante siglos, sino desde dentro. Esta traición no provendría de enemigos, sino de sus propios hijos, aquellos que debían servir y proteger la fe. Vio una profunda división espiritual surgiendo en el corazón de la Iglesia, un cisma tan doloroso y devastador que sacudiría los cimientos de la fe misma. Obispos se volverían contra obispos, sacerdotes sufrirían. Algunos serían asesinados por defender la verdad. Las iglesias quedarían desiertas, los fieles quedarían errantes, inseguros, temerosos y confundidos. Muchos se alejarían, incapaces de reconocer a la Iglesia. Pero en medio de esta oscuridad, el Padre Pío ofreció una pequeña llama de esperanza. Recordó a los creyentes que incluso en tiempos de sufrimiento, Dios nunca aparta su rostro de quienes permanecen fieles. Jesús, dijo, regresaría en espíritu para fortalecer a quienes continúan amándolo. Sin embargo, el precio de esa fe sería alto. La gente se vería obligada a elegir entre la comodidad y la verdad. La apostasía, el abandono total de la creencia, se propagaría como una enfermedad, incluso entre quienes alguna vez parecieron tener una fe firme. Los líderes que una vez predicaron el Evangelio comenzarían a distorsionar su mensaje, reemplazándolo con ideas que agradaban al mundo, pero desagradaban al cielo. Advirtió que ni siquiera los más altos cargos de la Iglesia se salvarían. Algunos papas, cardenales y obispos perderían de vista su sagrada misión y comenzarían a servir a los poderes mundanos. Sus palabras ya no llevarían el fuego de la verdad. Sus decisiones herirían a la Iglesia desde dentro.
dañando lo que el Padre Pío llamó el cuerpo místico de Cristo. Vio un tiempo en el que el propio corazón de Jesús sería rechazado, no abiertamente, sino silenciosa y peligrosamente, por una iglesia que buscaba ser aceptada por el mundo en lugar de oponerse a él. Esta profecía no fue la única, reflejó las advertencias de muchas otras visiones sagradas a lo largo de la historia. Siglos antes, Nuestra Señora del Buen Suceso habló de una época oscura en la que la fe casi desaparecería. Nuestra Señora de la Salet habló de la corrupción en el sacerdocio y de cómo esto desestabilizaría la justicia divina. Nuestra Señora de Fátima también imploró el arrepentimiento, advirtiendo que si la humanidad no volvía a Dios, vendrían cosas peores. Todos estos mensajes parecen formar parte de una misma historia, un largo y doloroso viaje de la Iglesia a través de su propia versión de la pasión de Cristo. Aún así, la pregunta persiste: ¿cuándo ocurrirá esta gran prueba? Algunos creen que ya se está desarrollando. Otros sugieren que llegará pronto, después del pontificado del Papa Francisco. En las visiones más misteriosas del Padre Pío, describió el ascenso de otro papa, al que llamó Pedro el Romano. Este nombre puede parecer extraño, pero se relaciona con una antigua profecía de San Malaquías, arzobispo irlandés del siglo XII. San Malaquías afirmó haber recibido una visión con una lista de 112 futuros papas, cada uno descrito con una breve frase en latín. Sorprendentemente, su lista ha demostrado ser inquietantemente precisa, coincidiendo con los papas desde su época hasta la era moderna. La última entrada de la lista de Malaquías es la más siniestra. Dice únicamente Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según la profecía, este papa guiará a la Iglesia durante su persecución final, un período de guerra, destrucción y juicio divino. Roma, la ciudad de las 7 colinas, caerá y el mundo será juzgado por Dios. Lo que resulta aún más inquietante es que el Papa Francisco parece ser el último papa en la lista de Malaquías antes de la aparición de este misterioso Pedro. No hay ningún número después de su nombre. Algunos han interpretado esto como que algo definitivo, algo irreversible, ocurrirá durante o poco después de este período. Otros van aún más lejos. Afirman que después del Papa Francisco podría haber no uno, sino 2 personajes, uno verdadero y otro falso. El falso papa, dicen, será un impostor que conducirá a la Iglesia a la confusión y la ruina, posiblemente allanando el camino para el anticristo. Este tema también se encuentra en las visiones de otros místicos. Santa Catalina de Siena vio a un futuro papa traicionado y abandonado por las mismas personas en las que confiaba. Nuestra Señora de la Salet advirtió que la propia Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo. En 1973, en Akita, Japón, la Virgen María advirtió que obispos lucharían contra obispos, cardenales contra cardenales, y que las iglesias serían profanadas y abandonadas. Todas estas visiones pintan un mismo panorama. La Iglesia afrontará su hora más oscura. La división no será solo política, sino también espiritual. Habrá quienes se aferren a la verdad del Evangelio y quienes lo sustituyan por una versión diluida para adaptarse al mundo. Y en el centro de todo estará el misterioso Pedro el Romano, una figura que guiará a la Iglesia a través de esta tormenta o se convertirá en la señal de su prueba. En este momento de crisis, a cada cristiano se le pedirá que elija. No será fácil. La confusión será grande. La mayoría quizá acepte lo que parezca más fácil, más moderno, más aceptado, pero un pequeño remanente, unos pocos fieles, se aferrará a las viejas verdades, al Evangelio inmutable
y a la esperanza inquebrantable. El Padre Pío creía que, por muy oscura que sea la noche, la luz de Cristo jamás se extinguirá. La Iglesia podrá ser golpeada y maltratada, pero no será destruida. Estas pruebas, por dolorosas que sean, la purificarán. Y de las cenizas de la traición y la confusión, surgirá una nueva primavera, una Iglesia renovada, fortalecida por el sufrimiento, santificada por la perseverancia. Después de la noche, vendrá el amanecer. Después de la cruz, viene la resurrección.